Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, técnicamente esta es la clase número 13 de la Diplomatura en Futuro del Trabajo y Movimiento Sindical, que estamos dictando en la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín. Es la última clase de la Diplomatura, que comenzó allá el 27 de agosto, y que tuvo una charla preliminar el 20 de agosto, donde también participaron, además del rector de la universidad, Enrique del Percio, el actual embajador en México, Carlos Tomada, la persona que vamos a presentar en este momento y que fue como una etapa de inauguración o de empezar a proponer las vías que íbamos a seguir en esta diplomatura. Como aquel día también contamos con la presencia hoy en representación de la universidad, por supuesto, con el acompañamiento simbólico del rector, pero tenemos hoy a mi decana, la decana de Ciencias Jurídicas y de la Administración de la Universidad, la doctora María Laura Ochoa. Y bueno, es un lujo hoy cerrar con una persona que yo no conocía hace mucho tiempo, pero que realmente fue como una luz que apareció para encontrar un montón de cuestiones, de poder articular la cuestión del trabajo con la cuestión del Papa Francisco, la cuestión de las desigualdades, un trabajo quizá profundo que venimos haciendo desde hace un año y medio, casi más, un año y medio, que yo tuve la suerte de conocer a quien vamos a presentar y que me permitió formar parte de algunos proyectos donde ella está liderándolos. Y bueno, y esta diplomatura, además de la iniciativa de las autoridades de la universidad, es también una inspiración que hemos tenido a través de los abordajes y los trabajos que venimos haciendo, ella encabezando un equipo muy importante de actores sociales y de académicos. Bueno, hoy tenemos a la doctora Emilce Cuda. Es muy difícil presentar a Emilce porque tiene un currículum muy importante, pero yo diría de que, además de decir lo obvio, que es doctora en teología, que es docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de la Universidad de Buenos Aires, de la UCA, que es asesora de la Confederación Episcopal Latinoamericana, que es directora de la maestría en Relaciones del Trabajo, no recuerdo en este momento exactamente el nombre de Flaxo, que es profesora de la UMED, es coordinadora del grupo Claxo, Futuro del Trabajo y Cuidado de la Casa Común, que quizá en alguna partecita nos inspiramos en esta diplomatura, y además es autora, y lo digo porque es un libro imprescindible, como lo dice el título, para entender a Francisco, o para leer a Francisco, Teología, Ética y Política, de Editorial Manantial, del 2016, de un libro central para entender el pontificado y la cuestión de los grandes lineamientos que aborda Francisco para la humanidad. Gracias, Emilce, por estar, pero primero vamos a ver si la tecnología nos funciona bien. Hay otra persona que también participó en este curso y con muchas ganas tenía
tenía un interés muy grande de participar, pero tuvo un evento familiar a último momento que no le permitió estar, pero nos dejó esto grabado para el curso y para vos. A ver, Ignacio. Bueno, es un gusto para mí hablar hoy en la clausura de esta exitosa diplomatura del trabajo y realmente creo que hay que empezar por felicitar al propio rector de la Universidad de San Isidro por contemplar esto que me parece que es muy importante. Quiero también felicitarlo al director de la diplomatura, al doctor Juan Manuel Martínez Chas, que ha sido un poco el iniciador y el motor, y a ustedes, los participantes. Creo que es sustantivo que la universidad incorpore un aspecto tan importante como la formación de cuadros sindicales y de aquellos que se interesan en el movimiento sindical y en el movimiento laboral. Y hoy tienen el privilegio de tener en la clausura a nuestra querida amiga Emilce Cuda, una de las más importantes teólogas de Argentina, y yo creo ya con cierto vuelo internacional, que se ha convertido en una de las mejores intérpretes del pensamiento del Papa Francisco. Emilce ha unido a su capacidad intelectual, su profundo conocimiento de la teología con las necesidades y las realidades de nuestro pueblo. Y eso tiene un valor enorme. Y está prestando un gran servicio a la Iglesia como puente de acercamiento con los movimientos sindicales y los movimientos populares y también a la sociedad. Así que creo que es un lujo que tengan en esta clausura a Emilce Cuda, por la cual yo tengo un profundo respeto y reconocimiento, porque, vuelvo a decir, hoy se ha convertido en una de las mejores intérpretes del pensamiento de Francisco y haciendo ese esfuerzo de acercar valores religiosos fundamentales, pero las realidades cotidianas y en este caso específico a la lucha del mundo social y del mundo del trabajo. Así que bueno, un honor para mí poder decir estas palabras y darle la bienvenida una vez más a Emilce Cuda, que ya ha estado, supongo, en el curso de ustedes, pero que esté en la clausura es muy importante. Así que los felicito a los participantes, vuelvo a reiterar, al director de la diplomatura y espero que esto se convierta en una primera iniciativa que tenga trascendencia posterior para que todo lo que sea la posibilidad de acercar el mundo del trabajo al ámbito académico y universitario merece nuestro más profundo apoyo. Creo que, y termino con esto, que el futuro del trabajo y la responsabilidad del movimiento sindical y de los movimientos sociales y el problema de la desigualdad, de la inequidad de la desigualdad, son dos elementos claves que van a impregnar la lucha por reconstituir sociedades realmente democráticas en todo sentido, democráticas en lo político, en los derechos humanos, pero también en lo económico, en lo social y la cultural. Felicitaciones a los que terminan esta diplomatura y siempre estoy a disposición de ustedes. Gracias. Bueno, después de Carlos Custer, no tengo nada más que cederte la palabra, Emilce, y agradecerte. Bueno, otra vez, buenas tardes a todos. En principio agradezco la presencia de la decana de la facultad, es un honor. Gracias Juan Manuel por la hermosa presentación que hiciste, pero las palabras de Carlos Custer realmente son demasiado para mí. Sepan que fue muy fuerte escucharlo. Uno trabaja mucho para hacer estas cosas y que alguien como él, alguien que llegó a ser embajador en el Vaticano, ni más ni menos, por su gran trayectoria en el mundo del trabajo. O sea, no es un funcionario más, ¿no? Es alguien que viene de abajo y que está en todas las reuniones. Es increíble. Lo veo en todos los cuadritos,
y él está silenciosamente, hasta que lo descubren que está ahí, con una humildad enorme. Así que para mí fue realmente un regalo maravilloso. Después me lo voy a guardar, lo voy a rescatar. Bueno, vamos a, sin perder más tiempo, a ver esto de lo que nos toca hoy. La encíclica Laudato Si es una encíclica social, como todos saben, y es una encíclica ecológica, ¿no? Perdón, una encíclica que habla de la crisis ecológica. Y también me habrán escuchado decir, los que ya estuvieron en la primera reunión o a otros profesores, que la palabra ecológica tiene dos caras, que es una crisis social y una crisis ambiental. La gente entiende ecológico por medio ambiente. O sea, entiende que cuando se habla de ecología, solo se está hablando de los problemas ambientales. Pero la ecología significa eco-casa, logos, logía, logos, un discurso sobre la casa común. Y la casa común implica la tierra, lo que Juan Pablo II en Labor Exercens llamaba el puesto de trabajo del hombre. Esto es interesante, con todas las disputas que hoy hay por la tierra, techo y trabajo. No es un invento del Papa Francisco, hay una tradición dentro de la doctrina social. Juan Pablo II la llamaba el puesto de trabajo del hombre, con el que va a poder no solo construir su techo, sino tener un lugar para apoyar la cabeza, como dice el texto bíblico, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Hijo del Hombre no tenga un lugar para apoyar la cabeza? Estas son las consecuencias de una apropiación absoluta de los bienes con destino universal. Entonces, en ese sentido, Juan Pablo II hablaba de la tierra como puesto de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque están relacionadas las cosas. Que todo está conectado tampoco es algo que inventa este papa que acusan de populista, comunista, ahora lo acusan de liberal en Francia, esto es muy divertido, ¿no? Pero es interesante que estas tres T, la tierra, el trabajo y el techo, es algo que atraviesa toda la doctrina social, porque es el problema de la modernidad. O sea, este tema de apropiación de la tierra y del trabajo no es un problema antes de la revolución industrial. El tema de la escritura, el tema de que todo tiene que estar registrado, los casamientos, por ejemplo. Los únicos casamientos que se registraban eran los de la nobleza, porque había una herencia para repartir. Y la única fidelidad que contaba era la de la familia real, porque era el heredero al trono. El resto no había un tema de propiedad, porque el concepto de propiedad se extiende a todos los niveles, ¿verdad? Entonces, el tema de la tierra, el techo y el trabajo nace con este modo de producción industrial, y es algo que atraviesa toda la doctrina social. Entonces, cuando el Papa habla de una crisis ecológica, está poniendo en realidad un nombre quizás más ayornado para el siglo XXI, y algo que atraviesa este modo de producción que llamamos industrial o capitalista, ¿verdad? ¿Y cómo es eso de que está conectado? La crisis, cuando hablamos de crítica, recién Juan Manuel mencionó el grupo de trabajo Claxo, que dirijo, que tenemos 150 investigadores, que se llama el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común, donde hicimos después de un trabajo de un año, publicamos el primer seminario, que son 3 capítulos, y está en YouTube, en el canal de Claxo ya. Y fíjense cómo se llama el seminario, donde está desde Enrique Dussel, que es el gran filósofo y teólogo latinoamericano, hasta los dirigentes de los movimientos sociales, funcionarios públicos, economistas. Y el seminario se llama La propiedad absoluta en cuestión. Es decir, lo que está en cuestión hoy es si puede haber una propiedad absoluta de los bienes que son comunes. Entonces tiene 3 capítulos. El primero se llama La apropiación, porque lo primero que uno se pregunta es ¿quién se apropia de qué? ¿Quién es el que se está apropiando de qué? ¿El que ya tiene a su nombre todo el planeta? ¿O aquel que está buscando un lugar para apoyar la cabeza, como dice el texto bíblico? El segundo se llama La toma, y tiene que ver con quién toma el trabajo. Es decir, cuando los obreros toman una fábrica o se hacen cargo de fábricas que se llaman fábricas recuperadas,
o inventan un trabajo como los movimientos populares, es porque el trabajo, tal cual lo reconocemos, es decir, ¿qué se entiende hoy por trabajo? Una actividad de supervivencia que es reconocida por el Estado. Es decir, hay actividades que no son reconocidas como trabajo. Hay actividades laborales que no son reconocidas como trabajo. Entonces, si yo realizo una actividad que el Estado no reconoce como trabajo, no tengo ningún derecho, no puedo reclamar derechos. Entonces, ahora voy a volver sobre esto, pero quiero que se entienda la idea de propiedad, porque la propiedad no es solamente el terreno. La propiedad adquiere distintas formas. Hoy, la gran concentración de la propiedad no está en tierras. En Latinoamérica sí, pero la gran concentración está en renta, en divisas. Entonces, cuando uno dice, bueno, no puede haber una apropiación absoluta, no está hablando de que le va a sacar la casa al vecino. Bueno, puede ser que alguien lo haga, pero no ese es el planteo económico internacional, sino que la propiedad asume otra forma, ¿no? La forma de renta, pero también la forma de empleo. Porque uno puede decir, bueno, yo puedo trabajar de otra cosa. Está bien, pero es lo que se conoce como trabajo informal. No el trabajo formal al que se llama empleo, que implica no solo una remuneración, más o menos acorde al salario mínimo, sino un montón de otras garantías. Por ejemplo, que si yo tengo un problema con mi patrón, cae en tribunales laborales, en juzgados laborales. Si yo no estoy empleado formalmente, y esto lo sabe mejor porque acá hay varios abogados, entre ellos Juan Manuel, yo tengo que ir a un litigio de un juzgado comercial. Y yo con mi jefe no tengo una relación comercial. Entonces no tengo los mismos derechos ni voy a discutir las mismas cosas si estoy empleado formalmente que si no estoy empleado. O sea, la gente está pensando en, por supuesto, cosas más simples. Que no tengo domingo pago, el día de descanso pago, que no tengo derecho a vacaciones, que no tengo derecho a tener los días que me corresponden por maternidad pago. Pero hay otro tema. Cuando yo tengo un problema con quien me está contratando, yo puedo llegar a ser considerado un delincuente en un tribunal comercial, cuando en realidad yo tengo un problema laboral con el otro. Estoy hablando muy en general, pero esto implica que hay una guerra por el trabajo actualmente en el mundo, porque hay alguien que se apropia de esta capacidad, no de dar trabajo, sino de reconocer qué actividad es trabajo y qué actividad no es trabajo. Y ahí hay una apropiación de la categoría de trabajo. Y ahora voy a volver sobre esto. Y por último, el tema del saqueo. Es decir, cuando este sistema industrial avanza, no solamente paga lo mínimo indispensable para sobrevivir, si es que alcanza, o no da trabajo, no da empleo, sino que a su vez hay todo un saqueo del medio ambiente, con técnicas que realmente no son sustentables, con el talado de bosque, con la contaminación de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede hablar de la crisis ecológica en sentido ambiental sin hablar de la crisis ecológica en sentido social, porque lo que dice el Papa Francisco es que la contaminación ambiental tiene una raíz social. Si nosotros tuviésemos otro modo de producción, no tendríamos los niveles de contaminación que tenemos hoy, por ejemplo. Tendríamos otros problemas. Los problemas del trabajo atraviesan toda la historia de la humanidad. Los primeros libros de Occidente hablan de los trabajos y los días, ¿verdad? Pero una cosa es el trabajo que atraviesa toda la historia y otra es las condiciones de trabajo en este sistema de producción que se conoce como industrial capitalista, ¿verdad? Más aún cuando ese capitalismo deja de tener en el centro a la producción de bienes y servicios y pasa a tener en el centro algo que lo tuvo siempre, pero que ahora es evidente, la producción de capital.
Entonces, cuando en esa producción de la renta lograron eliminar la fase productiva, lo que tenemos es un desempleo estructural. Tenemos desempleo estructural. Al día de hoy tenemos, estos son los datos de hace 2 meses, 400 millones de personas en el mundo desempleadas. Eran 350 cuando empezó la pandemia, ahora son 400 millones. Y eso es el 62% de la población mundial. Es ridículo. ¿Cómo puede ser que el 62% de la población mundial no pueda trabajar y no tenga un lugar donde apoyar la cabeza? Entonces, el problema de la propiedad privada en cuestión es realmente el debate hoy mundial. Y eso no significa que hay que ser ni maoísta, ni populista, ni comunista, ni todas esas categorías del siglo XX que no sirven hoy para explicar, ni siquiera sirven hoy ya para explicar la situación en la que estamos. Entonces, el gran problema de la encíclica Laudato Si es el trabajador. Es el trabajador en tanto que toda persona que no vive de la renta es un trabajador, aunque no tenga trabajo. Si yo no vivo de la renta, soy un trabajador. Estaré desocupado, pero para sobrevivir hasta el día siguiente, algo tengo que hacer. Ahora bien, el problema viene cuando las actividades que yo realizo para sobrevivir hasta el día siguiente no son reconocidas como trabajo. Y esto es el 62% de la población mundial. Porque si esa gente está viva y se sigue creciendo el número, como pusieron ahí en el chat, algo hacen. Algo hacen para vivir hasta mañana. O sea que trabajan. Pero el sistema no reconoce esa actividad como trabajo. Bueno, esto que estoy planteando, porque entre todas las cosas que dijo Juan Manuel, aclaro que no soy la directora de la maestría de Claxon, sino la secretaria académica de las relaciones de trabajo, porque la directora es Ana Miranda, y es una gran amiga y no quiero usurpar su lugar. Entre todas esas cosas estoy en este gran proyecto, que es la economía de Francisco, ¿no? Que empezó hoy en el Vaticano, virtual. Y el tema central se llama Work and Care, que significa trabajo y cuidado. Y es interesante en relación con lo que estoy diciendo, porque ustedes habrán escuchado, seguramente muchos de los que están acá saben más de trabajo, de organización, de sindicalismo, de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Acuérdense que yo soy una teóloga. Pero ustedes habrán escuchado que para la OIT, y no solamente para la OIT, el trabajo es el principal organizador social. ¿Qué significa que el trabajo es el principal organizador social? Porque de acuerdo a cómo se organiza el trabajo, se organizan todas las relaciones sociales y políticas de un conjunto, de una comunidad. Y lo que se observa en esta comisión, no solamente de Economía de Francisco, con la que venimos trabajando hace más de un año, sino también en las comisiones internacionales del Dicasterio y de la OIT, es que el trabajo está organizado de modo tal que se divide trabajo y cuidado. Por eso el bilancio, como lo llaman en la economía de Francisco Central, se llama Work and Care, trabajo y cuidado. O sea, esta sociedad actual está dividió, aplicó la división, no la unidad, la división entre trabajo y cuidado. ¿Eso qué significa? Que solo reconoce como trabajo las actividades productivas. Y las actividades improductivas o del cuidado, de la atención, no las reconoce como trabajo. Entonces, toda la gente que trabaja en actividades no productivas no son considerados trabajadores. Y eso traza una división social muy fuerte. Es decir, que esa concepción de reconocer unas actividades como trabajo y otras no, termina organizando la sociedad.
Total, que el 62% de la población mundial no trabaja, porque las actividades que hacen no tienen el reconocimiento de trabajo. Y esto genera la gran desigualdad social en la que vivimos, que llega a niveles realmente absurdos, que deberían indignar a cualquier persona, independientemente del partido político o la religión que sea. Es indignante, no podemos vivir así. Ahora bien, fíjense, la organización social desigual en la que vivimos, con los números que di, depende de qué se reconoce como trabajo y qué no. Y en esto están trabajando todos los economistas heterodoxos y también muchos de los ortodoxos ya. ¿Y qué significa esto? Cuando uno empieza a observar aquellas personas que hacen trabajo de cuidado, son siempre lo que llaman, y después vamos a hablar de esto, las minorías. Es decir, cuando uno dice, ¿qué son las minorías? La periferia. Los migrantes, los pobres, todo lo que la sociedad cree que es lo peor, lo que no sirve, lo que... Bueno, esa gente no vale nada. Entonces le dan lo que se considera el mal, la peor actividad, que es cuidar. Cuidar niños, mientras yo estoy actuando como gerente de una multinacional, cuidar a mis padres, mientras yo soy un alto funcionario del gobierno, cuidar a mis mascotas cuando me voy de viaje, los paseadores de perros, limpiar los bordes de los riachuelos, juntar cartón. Todas esas actividades son esenciales, dicen en Estados Unidos. Es curioso, porque lo llaman los trabajadores esenciales, pero son los migrantes indocumentados y por lo tanto no tienen ningún derecho laboral. Entonces uno le pregunta, esto fue una reunión de hace 2 días que debe estar también colgada en YouTube, uno le pregunta, ¿pero cómo hablan de una actividad esencial y al mismo tiempo no la reconocen como trabajo? Bueno, porque hay toda una cultura que naturaliza esa clasificación. Es decir, que todos somos responsables. Y esto es interesante porque la actividad que yo reconozco como trabajo la pongo en valor. ¿Qué significa que pongo algo en valor? Para los que no son cercanos a esta terminología. Si alguno de nosotros lleva un nene a la plaza, nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino, el ahijado, el hijo de la novia, lo que quiera, lo lleva a la plaza, el nene va con un juguete, ¿no? Y me hace cargar 300 metros el coche, la pelota, el balde. Y uno llega a la plaza y el nene no juega con su juguete, juega con el camioncito del nene de al lado. Entonces la madre después de una semana dice, mira, yo ya no llevo más, porque me haces llevar todo esto y después ni lo tocas. Te pones a jugar con otra cosa. ¿Y para qué el nene va con esa pelota? O voy a visitar a la casa de alguien que tiene un nene y llego y me dice, agarra cualquier objeto y me dice, mira, y me muestra el cepillo de dientes, cualquier cosa. ¿Qué está haciendo el chico cuando pone esa mediación? Está poniendo algo en valor. Algo que para el otro vale, y a partir de ese momento lo reconoce. El que dueña de la pelota juega al fútbol, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo. O sea, hay un objeto que él tiene que la sociedad valora. Que cuando llega a la plaza con la pelota, los chicos les gusta la pelota y lo van a dejar jugar. Tiene algo para poner en valor. Cuando es más grande va a poner el Mercedes-Benz, o el Rolex, o la cartera Gucci. Pero hay una mediación. Esa mediación me reconoce. O sea, ese objeto hace que yo también entre en valor. Entonces, lo que ocurre curiosamente, ustedes se reirán de los ejemplos, pero resulta que hay trabajos, actividades que son consideradas trabajo porque son puestas en valor. Entonces, a nadie se le ocurriría ir a un médico especialista en traumatología, con varios títulos y grados académicos, y que no le cobre la consulta.
o que le cobre 400 pesos, o sea, sobraría. Y cuando le preguntan cuánto es, van a estar esperando hoy en día, no sé, 5.000, 4.000 pesos seguro, como mínimo. Y si les dice 4.000 o 7.000, van a respirar hondo y van a decir, bueno, es lo que corresponde, es el doctor. Ahora, si llamamos a un docente a dar una charla y le llega a decir son 7.000 pesos, dice, usted está loco. Por 40 minutos que habló le voy a pagar. No importa cuántos títulos tenga, cuántos idiomas hable. ¿Qué significa eso? Que hay actividades que están puestas en valor y otras que no. Entonces, las actividades que están puestas en valor como trabajo, eso significa que son reconocidas como trabajo. Y si son reconocidas como trabajo, generan dignidad al que las practica. Porque no es solamente una cuestión del dinero que tengo en el banco a fin de mes. Porque yo puedo ser un narco y juntar mucho más dinero en el banco. Pero eso no me da prestigio social. Voy a tener que inventarme que la plata vino de algún otro lado. Entonces, en esta sociedad hay actividades que son puestas en valor, que tienen el reconocimiento de toda la sociedad. Y el reconocimiento se lo damos todos. Entonces, después, cuando viene una persona que hace una actividad de cuidado que no es productiva, a nadie se le ocurre que a la empleada doméstica le voy a pagar 4.000 pesos la hora. Si yo digo que le pago 4.000 pesos la hora a la señora que cuida a mi nene mientras yo vengo a dar clase, dirían que estoy loca. Cualquiera de los que estamos acá, que somos todos con conciencia social. Y uno diría, ¿y por qué es más valioso lo que yo hago en la universidad que esta persona a la que le dejé lo que más quiero en la vida, que es mi bebé, o mi padre, o mi abuelo? Y no valoro ese trabajo, pago lo menos que puedo. El pago es la forma de reconocimiento en el capitalismo. Puede haber otra, no es darle las gracias. La forma de reconocimiento es económica. Entonces, hay actividades que son consideradas trabajo y otras actividades que son consideradas, en un lenguaje polite, políticamente correcto, cuidado. Actividad del cuidado. Y eso es una trampa, porque a unas las pago y a otras no. Pero no solamente las pago, les reconozco días festivos, derecho a la indemnización, acceso a créditos bancarios, a una educación de calidad. Entonces, cuando decimos que el trabajo es el primer organizador social, también es el primer organizador de la desigualdad social. Y ya no tiene que ver solamente con cuánta plata hay para repartir, si somos un país avanzado o no en tecnología, tiene mucho que ver con la cultura. Porque nosotros mismos percibimos que hay trabajos de categoría y actividades denigrantes. Todos contribuimos a que esa actividad es denigrante. Hay actividades que la gente no dice con orgullo que trabaja de eso. No dice, en mi familia somos todos cuidadores de niños. Somos de alcurnia. Yo cuidé niños y limpié pisos, mi madre cuidó niños y somos una... Sin embargo, decimos, somos una familia de médicos, somos una familia de abogados. Entonces, fíjense, todos contribuimos a esa percepción. Entonces, el problema es cultural, dice el Papa Francisco. Por eso él habla de un problema, de una crisis ecológica, porque todo está conectado. ¿Cuál es la solución? Bueno, ¿cómo hacer que todos los trabajos que se realizan sean considerados, todas las actividades que se realizan, sean consideradas dignas? Es decir, ¿qué significa digno? Que una persona sea puesta en valor a partir de su actividad. No solamente porque le paguen bien, sino porque sea un trabajo respetable, que sea un trabajo creativo, que sea un trabajo que le permita mostrarse, manifestarse como ser humano. Yo estoy dando una clase ahora. Puede gustarles o no mi clase, pero independientemente de lo que ustedes piensan, yo estoy chocha de la clase, me encanta. Tengo 53 personas que creo que me están escuchando, porque mi ilusión está poniendo la cara, creo que me están escuchando. Y yo estoy orgullosa, pero hay otras tareas que quizás yo me escondería para hacerlas.
Entonces, el primer problema que tenemos hoy, ya casi en el año 21, el siglo XXI, es que la sociedad está desorganizada porque hay una división en el trabajo, que ya no es la división fordista, ni tampoco la división internacional del trabajo a la que aludíamos en el siglo XX, sino que es una división a nivel de percepción, de cómo concebimos, de respetabilidad, de puesta en valor, de reconocimiento. Se habla mucho del reconocimiento, y ese reconocimiento va a ser monetario solo después que se reconozca en todo trabajo un trabajo digno. Ahora bien, ¿cuáles son las propuestas que van a dar los jóvenes? Bueno, hay que esperar. Jueves, viernes, domingo van a ser las grandes propuestas sobre este tema. Podemos estar atentos a lo que salgan los medios. Pero ese es el primer problema. El segundo problema del trabajo que voy a plantear a partir de los documentos del Papa es el tema de la organización. Porque así como el modo de producción cambió, hoy lo que se hace es reproducir el capital eliminando la fase productiva. Ese es el mercado financiero, ¿no? Donde el dinero mágicamente se reproduce a sí mismo. Y esa forma deja sin trabajo al 62% de la población mundial. Pero al comienzo de la revolución industrial, toda la gente dejó el campo, dejó sus casas, su gallina, y se fue a trabajar a las grandes urbes en lo que era la fábrica, la industria. Y eso hacía que la persona esté varias horas por día, muchos días a la semana, junta, y empiezan a hablar de derechos, de igualdad. Ustedes saben que los primeros que organizan a los trabajadores son las escuelas evangélicas. En los domingos, en la iglesia evangélica, lo explica un autor que se llama E.P. Thompson, en la escuela evangélica los domingos empiezan a leer la Biblia y se dan cuenta que son todos iguales, y que Dios creó a los hombres y también a las florcitas, y a los zapallos, y a las vacas, y a los pajaritos. Entonces ahí se dan cuenta de que hay un destino universal de los bienes. Ese es uno de los 4 pilares de la doctrina social de la iglesia. Hay un montón de bienes en el mundo que fueron creados para todos. Aprenden los trabajadores los domingos en el templo evangélico. Entonces ahí empiezan a tomar conciencia de su situación de explotados, porque no tenían acceso a todos los bienes. No solamente el problema era el trabajo, era la comida, el tiempo libre, y se empiezan a organizar. Y ahí aparece el sindicalismo, como ya habrán visto a lo largo de estas reuniones. El sindicalismo, ¿qué hace? Agrupa a todos los trabajadores, ¿no? Y por otro lado obliga a los patrones también a agruparse en cámaras, y empieza el conflicto social por derechos, ¿no? Por condiciones de trabajo, por derechos laborales y también por derechos sociales. Bueno, pero no me voy a detener en eso, sino ¿qué pasa en el siglo XXI? Cuando la fábrica desaparece y el 62% de la población mundial sigue trabajando, pero no está en una fábrica. Entonces aparece otro modo de organización de los trabajadores, que no siempre son movimientos populares. Esto quiero aclarar. La primera organización es por supervivencia. Yo me voy a juntar con alguien para... No puedo leer y hablar porque me desconcentro. Veo que están poniendo cosas muy buenas, pero en todo caso después lo hacemos en ratito corto y armamos un debate. Esa gente se organiza para sobrevivir hasta mañana. O sea, el primer modo de organización es por supervivencia. Necesitan comer. Entonces ahí tenemos una organización económica. Hay una organización económica, hay una unidad económica. Esto es toda América Latina hoy. 44% en nuestro continente, 44% no tiene un empleo formal. Entonces están organizados económicamente. Puede ser que esa organización económica sea productiva o no. Es decir, puede ser que se organicen para criar gallinas o plantar hortalizas,
entonces tendríamos una organización económica productiva, pero en el 66% de los casos son organizaciones económicas no productivas, sino financieras. Es decir, son mesas de dinero, de gente que no puede pedir dinero a los bancos, porque no es creíble, y el dinero que está ahí es de organizaciones, también comunitarias, que no pueden poner el dinero en el banco, porque tampoco son creíbles. La gente siempre está organizada. El tema es quién la organiza. Porque las mafias también son una comunidad organizada. Esto lo dice el Papa en el último documento, que es la Fratelli Tutti. La falsa mística comunitaria de las mafias. Hay una comunidad. Crean comunidad. ¿Por qué? Prestan dinero, dan trabajo y sobre todo dan protección. Las tres cosas que debería hacer el Estado de Derecho. Protegen de la amenaza de muerte. Así empieza la película El Padrino, si se acuerdan, la primera. Va alguien y le dice, padrino, no sé qué le hicieron a mi hija, pido su ayuda. Me dice, ¿y por qué venís a mí? La primera escena. Te mudaste de Europa a América para que te proteja el Estado de Derecho y ahora venís a mí a pedir protección. ¿Qué pasa? ¿El Estado de Derecho no te protege más? Entonces, cuando el trabajo no organiza la comunidad, algo va a organizar la comunidad, y es el miedo, dice el Papa en el último documento, Fratelli Tutti. El miedo también es un organizador social, porque el miedo a la muerte violenta hace que busque protección. Entonces aparece una comunidad organizada con una falsa mística comunitaria, como dice el Papa, que son las mafias, que en Latinoamérica están formando estados paralelos. ¿Y qué hacen? Prestan dinero, o sea, también está financiarizada la base, no solamente, no creen que los grandes, cuando hablamos del capitalismo financiero, hablamos solamente de las grandes transacciones internacionales, solo que cuando yo voy a pedir plata para comprar mi departamento, pongo como garantía la casa de algún pariente, ¿verdad? Pero cuando yo voy a pedir plata a esta falsa mística comunitaria, que son las mafias, la garantía es mi vida. Esto lo explicaba Shakespeare en un libro que se llama, en una obra de teatro, El mercader de Venecia, cuando la garantía para prestar dinero es un cuarto de carne cercano al corazón, lo que llamaríamos una molleja hoy. Y si usted no me paga, le tengo que sacar un pedazo de carne cercano al corazón, es decir, muero. Bueno, el crédito siempre tiene una fianza. Entonces, la organización popular a veces es mafiosa, la mayoría de las veces. Y eso tenemos que ocuparnos de eso. El que organiza tiene que ser el trabajo digno. No puede ser el miedo el que organiza. El Papa habla de eso en el capítulo 2 de la encíclica. Hay que leer varias veces. Todo el mundo habla del capítulo 5, la mejor política, que además nadie leyó. Pero dice antes. Entonces, entender por qué la mejor política, que ahora voy a explicar cuál es, por qué la mejor política es la que necesitamos la política. Necesitamos política porque el gran organizador social, que es el trabajo, está suspendido por el nuevo sistema reproductivo de renta. Entonces, toda esa gente que se junta en estas unidades económicas, en el 60% de los casos son financieras, no productivas. En el mejor de los casos, que son unidades económicas productivas, no necesariamente son sociales. ¿Qué significa social? Que todos vamos a repartir equitativamente la renta, es decir, en el modo de producción industrial no importa lo que yo fabrique en una hora, si un vasito de plástico o un camión Scania. Mi hora vale, no sé, 20 pesos. Pero en un modo social no significa que repartimos iguales, pero que cada uno gana en proporción al valor del producto del mercado, es decir, a las utilidades.
Entonces, aunque me paguen el 1% del camión Scania que se vendió, siempre es mucho más que lo que me pagan por hora de trabajo. Es muy distinto. Entonces, una economía social es cuando hay un criterio de redistribución de las utilidades. No toda unidad económica de la base, esta base desempleada, es social. Vamos a suponer que es social, que se reparte de manera equitativa, de acuerdo a mérito, compromiso, lo que quieran. No necesariamente es solidaria. ¿Qué significa que es solidaria? Que parte de esa rentabilidad se va a destinar a la comunidad. Es decir, a modo de impuestos o de donaciones, como fuere. Es decir, vamos a fabricar escuelas, vamos a construir escuelas, vamos a mejorar la ribera de los ríos, o vamos a salir a manifestarnos. Hoy los jubilados están en la Plaza de Mayo pidiendo aumento, vamos a movilizar a nuestra gente para hacerle un apoyo. Hay una actitud solidaria. Pero, de todos modos, tanto en el caso de lo social como de lo solidario, que son los otros dos principios de la doctrina social, son 4. El primero era el destino universal de los bienes. Los otros 2 son solidaridad y subsidiariedad. Subsidiariedad tiene que ver con la organización de la comunidad. Y solidaridad tiene que ver con la participación, con el modo de distribución. Y la solidaridad siempre es institucional. Solidaridad, en el lenguaje común, que hay que solidario que soy, le voy a regalar una silla a mi vecino. No, eso no es solidaridad, aunque le regalen todo mi juego de sillas. La solidaridad hay que institucionalizarla, por ejemplo, con políticas fiscales y financieras. Eso es solidaridad. El principio de solidaridad es una práctica institucionalizada. ¿Cómo se distribuye la plata en una sociedad organizada políticamente? Con políticas fiscales y financieras, no a criterio de cada uno a ver cuánto quiere donar. El principio social, que tiene que ver con la subsidiariedad, con la participación, tampoco se entiende con que el trabajador, empleado o desempleado, vaya cada 4 años a votar. La participación tiene que ver participación en la toma de decisiones, no solamente en el gobierno, sino en la empresa. Decidir las condiciones de trabajo, decidir cómo se va a reinvertir la ganancia y en qué va a reinvertir la empresa. Y acá entra la parte ambiental. Si los trabajadores organizados no toman participación en las decisiones de reinversión del capital, nunca se va a parar el problema de la crisis ambiental. La única forma de frenar las prácticas extractivistas es que los trabajadores participen en las decisiones de qué modo se va a reinvertir eso. Entonces, los principios de esos 4 principios, es fácil decirlo, destino universal de los bienes, bien común, solidaridad, pero no es buena voluntad, es política. Ahora bien, volvamos a esta comunidad organizada, que no era una comunidad todavía, o sea, era un grupo de individuos que se juntan para sobrevivir. Productivamente, financieramente, mafiosamente. Ahora, en un momento, puede ser, no ocurre todo el tiempo, puede ser que este grupo de personas tome la decisión de unirse, como lo que llamamos comunidad significa eso, la común unidad. Es decir, la unidad aparece cuando las necesidades y los sueños pasan a ser lo común. ¿Qué es un pueblo? Lo común. De hecho, así lo nombran, ¿no? ¿Qué es un pueblo? Y la gente común, dicen. ¿Qué significa la palabra común? Como uno. Eso significa común. Hay un pueblo cuando hay como uno. Cuando todos estos individuos toman la decisión, y eso es la política, un momento decisivo, de aparecer como uno. Eso es lo común. ¿Para qué?
no solamente para comer, para sobrevivir, porque entonces ahí las mafias ganan terreno, sino que además de comer y sobrevivir hasta mañana, quiero tener una vida, tengo sueños, quiero tener un domingo libre para ir a pasear con mis hijos, quiero tener una casa, quiero irme de vacaciones, quiero comprarme libros, tengo sueños. Solamente cuando tengo sueños empiezo a hacer política. Por eso el Papa habla de los 4 sueños en que queda Amazonia. Sueño social, sueño cultural, sueño eclesial. Lo que moviliza la decisión política no es la necesidad. Porque la necesidad es miedo y puede contribuir a la organización mafiosa. En cambio, los sueños son los que movilizan, lo que hacen, como dice el Papa, que la pasión se convierta en acción. Eso es la política. Tener la capacidad de convertir la pasión, que es bronca o ilusión, en acción, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, es cuando tenemos una comunidad organizada que se convierte en un movimiento popular. O sea que el movimiento popular es una comunidad organizada políticamente. Esto es muy difícil de entender en el exterior. En Argentina se puede entender. Porque cuando el Papa dice en el último documento, que es Fratelli Tutti, los movimientos populares son la forma política. Son la forma. La política siempre es una forma. Porque como empecé esta clase diciendo, se trata de cómo organizamos el campo social. Que organizar significa darle una forma. ¿Qué forma le voy a dar a esta organización? Bueno, le puedo dar una forma monárquica absoluta, le puedo dar una forma republicana, con parlamentos, le puedo dar una forma con parlamentos y partidos políticos, que es la forma liberal, o le puedo dar la forma popular, que no es necesariamente parlamentaria, representativa, sino más bien de cuerpo presente. Los movimientos populares se llaman movimientos para diferenciarlo de los partidos, porque en el partido hay una plataforma, hay un programa político, hay una idea, una ideología, hay una estructura, hay una dirigencia que es la inteligencia. En cambio, y además nacen a partir de una idea. En cambio, el movimiento es otra cosa, es un momento, el momento de la unidad, de la decisión. Primero viene la unidad y después viene la estrategia. Es distinto. Hay muchos autores que explican esto, pero el Papa lo dice también en el discurso de Pentecostés. Dice, en un momento nos unimos ante la amenaza de la muerte, eso eran los apóstoles, dice, y en ese momento toman la decisión de ser uno. Y ni sabían para qué. Y ahí empieza el proceso de la organización. Es distinto al partido, al movimiento popular. La presión, la denigración, la necesidad y la amenaza de muerte, en un momento, no pasa siempre, pero si pasa, aparece lo común, aparecen como uno, aparece un pueblo. Y entonces ese pueblo se organiza. Entonces aparece un pueblo, se llama movimiento. Porque no es que todos están ahí porque tienen la misma ideología. Todos somos de izquierda, todos somos liberales. La verdad que no. Quieren una vida. Entonces, se va moviendo eso. La gente que lo integra no tiene la misma formación siquiera. No necesariamente son todos pobres. Pero tienen que tener el sueño de tener una vida buena. Eso sí. Entonces, eso es un movimiento popular. Y lo que explica el último documento del Papa, en la mejor política, lo que dice que frente a este caos que genera esta falta de trabajo, porque si coincidimos que el trabajo es el organizador social y no tenemos trabajo, entonces alguien va a organizar el caos. Alguien lo va a organizar. Lo organizan los partidos, lo organizan las mafias o lo organizan los descartados de la sociedad. Entonces dice, bueno,
Eso es un movimiento popular. Entonces, ese movimiento popular no solamente va a seguir siendo una unidad económica para sobrevivir, productiva, incluso financiera, cooperativa, en el mejor de los sentidos, pero también va a ser una comunidad política, porque no va a reclamar al Estado solamente comida, sino que también va a reclamar derechos, derechos sociales, derecho a la educación, y además no es derechos primarios, porque cuando digo reclamar comida, es reclamar comida, agua potable, no, también los derechos a la educación, a la conectividad, a la cultura, a ver una película, a leer un libro, a ir a la universidad. Entonces, es importante porque esta forma nueva de que adquiere la política, que son los movimientos populares, incluso en el documento Fratelli Tutti el Papa dice, bueno, les puede gustar o no, pero los movimientos populares son una realidad, están ahí, no los puedo negar. Están. No me gustan. No me gusta que la política sea así. A mí tampoco, pero ahí están. Si usted no le da trabajo, no le reconoce su actividad laboral como trabajo, no le da una remuneración justa, no tiene un lugar para apoyar la cabeza, y bueno, ¿qué quiere? O lo organiza la mafia o se autoorganiza como un movimiento popular. Dice, eso es una realidad, dice el Papa. No está diciendo que es lo mejor, que es la panacea, que es mejor que el liberalismo, peor, que es mejor lo presente que lo representado. Está diciendo, así es. Esa gran masa de gente la tenemos ahí. Es más, él los estima, porque los llama poetas sociales. ¿Eh? Poetas, en el sentido de poiesis, ¿no? De hacedores. Hacedores de una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde está organizada de acuerdo a un trabajo que divide, no en el sentido taylorista, divide entre aquellas actividades que son reconocidas como trabajo, puestas en valor, y otras actividades que son desconocidas y denigradas, entonces estamos mal. Y además, y para terminar, a esas actividades, a quienes practican esas actividades se les llaman las minorías. Y hay una autora, bueno, hay muchas economistas muy buenas ahora, que hacen economía política, muy buenas. Mariana Mazzucato es una, El valor de las cosas, recomiendo leerlo, bájenlo, está en internet. Jennifer, Jennifer Nedersky, una canadiense, excelente, que también está hablando esto de work and care, trabajo y cuidado. Son nuevas visiones. Es decir, ¿cómo salimos de esta? Bueno, reconociendo toda actividad como trabajo. Hay que empezar por ahí. Es decir, si queremos solucionar la desigualdad, tenemos que volver a unir. Ahora el trabajo está dividido, el trabajo reconocido y trabajo desconocido, trabajo valorizado, trabajo devaluado, trabajo prestigioso, trabajo denigrante. Bueno, hay que volver a unir. Hay que volver a unir. Ahora, para que esto ocurra, los que toman las decisiones políticas tienen que saber de qué se trata. Porque el mayor problema que tenemos que los que están en la inteligencia partidaria o en los altos funcionarios desconocen muchas veces la realidad de esta gente que está abajo, porque nunca pasó por esto. Es lógico. Puede ser lógico que si uno llegó a cierto lugar es porque tuvo mejores oportunidades. Y eso no es para castigar a nadie, ni para acusar con el dedo a nadie. Simplemente que a veces los que estamos, yo también, en lugares privilegiados, todos los que estamos acá, porque si estamos acá a las 6 de la tarde es porque no estamos corriendo por la calle un mamut para comer esta noche, entonces todos estamos privilegiados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos arrogarnos la capacidad, la necesidad de sueño de alguien que está en la periferia? Es muy difícil. Lo primero que hay que quitar es esa arrogancia de creer que porque leí 4 libros puedo saber lo que necesitan los demás. Entonces ahí es donde el Papa dice que
hay un conocimiento que viene de la ciencia, pero hay otro conocimiento que viene de la sapiencia. La sapiencia. La sapiencia es la sabiduría que yo adquiero en el cuerpo. Si yo me quemo con leche, yo sé que duele y voy a tener cuidado. Ahí tengo una sapiencia. Ahora yo digo, cuando yo digo que en la base también hay sapiencia, no estoy diciendo que cualquier persona va a hacer una operación cardíaca con el corazón abierto, circulación extracorpórea. No, eso lo va a hacer alguien que sea un profesional y que haya ido a la universidad. Pero para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, no hace falta ir a una universidad. Eso lo hacemos todos, no estamos fallados. No es que el ser humano es una masa como una prepisa, que para comerla la tengo que poner un poco más en el horno. No es que tenemos que ir un rato a la universidad también, porque estamos medio crudos. No nos funciona así. Todos tenemos la capacidad de discernimiento. No podremos, en todo caso, ir a hilar fino en temas profesionales. Pero lo que necesita mi comunidad, lo que es bueno y lo que es malo, para mi familia y para la comunidad, lo sabemos todos. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a participar políticamente, a discernir sobre lo que es lo bueno y qué es lo malo, respecto a la vida juntos, ¿no? A la vida juntos. Entonces, de eso habla Laudato Si. El tema central es el trabajo. ¿Y por qué los movimientos populares? No es porque el Papa sea un revolucionario y un populista, porque el 62% de la población mundial, al no tener trabajo, está fuera de todo. Y se la llama minoría no porque son pocos, sino porque son menores. ¿Entiendes? O sea, la minoría no es porque son 4, es porque son menores. El minister y el magister, llamaban los romanos. Esto se invirtió, pero el minister era el chico, el nene, que servía el vino, el que ponía la mesa, el minister, servía el vino en las comidas. Y el magister era el que se sentaba. Esto se invirtió, ¿no? Hoy el minister se sienta y el magister asiste. Pero la idea esta de la minoría tiene que ver con esta idea de minoría en el sentido de capacidad, ¿verdad? Bueno, dejo abierto las preguntas y gracias por la paciencia. Perdón, creo que me extendí demasiado. Muchas gracias, Emilce. No, excelente. Como siempre, tenemos muchos comentarios en el mismo sentido de esta dualidad que vos planteaste entre trabajo y cuidado. Los voy a leer, pero me gustaría alguna intervención de alguno de los compañeros o compañeras. Graciela Roes cita la situación de su sindicato de base. Ella es odontóloga de APAMIA, que es la Asociación de Profesionales del PAMI, como una de las muestras de esas inequidades que vos hablabas. Lo mismo los trabajadores municipales que hoy tuvieron una movilización al obelisco. Yo escuchaba los salarios básicos de los trabajadores municipales en algunos lugares del país y los comparativos, y son realmente aberrantes, ni siquiera responden al concepto del salario mínimo vital y móvil. Esto nos manifestó Leandro Randolini, de Municipales de Tigre, en el mismo sentido de la docencia y las profesionales de la salud, como las enfermeras, que por ejemplo en Capital no son reconocidas como profesionales de la salud. Nos habló Gabriel Vizcarreta, de Dragado y Balizamiento, David Melián, del Sindicato de Trabajadores y Astilleros, también hizo hincapié en esa diferenciación con tareas del cuidado. Bueno, Germán Duarte de Judiciales te saluda, te agradece. Lo mismo Mariela Martínez del Ministerio de Trabajo, muy agradecida por tu charla. Armando López, trabajador
secretario de la Juventud de Ladrilleros también, y además trabajador migrante, que viene trabajando muy fuertemente este tema. Graciela Roes me acota que el trabajador municipal también de alguna manera arrastra el problema de los jubilados, otros descartados de este sistema que están también con aumentos escuetos. Bueno, ¿alguna reflexión? Y Martín Giambroni nos acompaña el book del libro de, no sé si se puede hacer esto, pero bueno, acompaña el book del libro de Mariana Mazzucato, así que lo saludamos también, recién lo veo. Bueno, reflexiones, preguntas. ¿Nadie? Pueden decir o comentarios, mejor en voz alta, ¿no? Si no se escucha. Claro, así no tenemos que perdernos en esto que a veces se pierde la... Sí, Gabriel Vizcarreta es dragador. Él trabaja en el río Paraná manejando una pequeña draga para las vías navegables. A ver, Gabriel. No, o sea, el tema de que en el sistema capitalista, por ahí, si algún producto tiene mayor demanda, sube el precio de este producto. En cambio, con respecto al trabajo, pasa a ser al revés. Cuando un trabajo tiene mayor demanda y al haber mucha gente que lo ejerce, el trabajo se desvaloriza y las personas cobran menos por ese mismo trabajo, que hacen, digamos, como el caso de la docencia. Como son tantos los docentes, entonces hay que pagarles menos, digamos, porque son muchos y por ahí sería un gasto muy grande para el Estado que esos docentes estén bien remunerados. Entonces tal vez, no sé si eso pasa solamente en el capitalismo o es algo que pasaría en cualquier sistema económico, digamos. Eso nada más. Muy bien. Bueno, no, el problema no es la demanda de trabajo, sino la oferta de trabajadores. Porque, por ejemplo, hoy no es verdad que el mundo se va a picar. Si ustedes miran la cotización en bolsa de las empresas de todo lo que es las .com. Están creciendo de una manera impresionante. Y las empresas de recursos humanos que venden software para contratar recursos humanos, es tanta la cantidad de gente por día que se contrata en las grandes empresas por día, que lo tiene que hacer un software la contratación. En el mundo se están contratando por día millones de personas. Lo que pasa es que somos billones de personas. Entonces, hay trabajo. Lo que pasa es que el trabajo es muy selectivo. Y para esos trabajos tan selectivos no hay mucha oferta. Porque son carreras que necesitan una gran preparación a nivel medio. Entonces tenemos dos problemas. Los hijos de los ricos no las quieren hacer porque hay mucho trabajo. Generalmente estudiar carreras humanísticas. Y los hijos de los pobres no tienen ese nivel para hacer esa carrera. Entonces estudian carreras que tengan salida laboral rápida. Entonces la oferta de trabajadores es pequeña. Es lo que se conoce como el ejército de trabajadores de reserva. Y eso depende de la política de cada país. Hay países que, bueno, también generan problemas porque dicen, bueno, pero entonces cerremos la puerta a los migrantes, ¿no? No es verdad, porque los migrantes, bueno, ese es otro tema, hablar de los migrantes sería otro sub. Pero esa gente, como expliqué en Estados Unidos, son las que hacen el trabajo esencial, los trabajos esenciales. Si ustedes van a Estados Unidos a las 6 de la mañana, en las estaciones de servicio que se llaman 7-Eleven, como si fuera la YPF, están todos los trabajadores migrantes esperando que los contraten. Parece la parábola del Evangelio, que dice que va y los levanta, y todo el mundo los ve. La que murió en Nueva York eran los que estaban en la calle trabajando. Entonces, el problema es esa oferta de trabajo, pero no porque hay que echarlos del país, sino que ese trabajo no está reconocido como trabajo. Por eso la clave hoy, y esto es la OIT, y Juan Manuel lo sabe mucho mejor que yo, es cómo reconocer, porque hasta que una actividad laboral no está reconocida como trabajo, ni siquiera se puede asociar gremialmente, sindicalmente. Entonces es un problema grave, pero muy buena la acotación. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí nos pide la palabra Pepe Peralta. CTA, Pepe. Sí. ¿Qué tal?
compañeros, compañeras. Bueno, nada, para hacer algunas reflexiones y arranco con lo que decía recién Emilce. Digo, para nosotros de la CTA, bueno, nuestro compañero Víctor de Genaro lo dijo toda la vida, trabajo es lo que sobra, lo que falta es que lo reconozcan y lo quieran pagar, que es el concepto principal. Y como comentario, justamente decir que ese fue uno de los primeros conceptos que se tomaron en cuenta de la CTA, que era tomar al trabajador no por su relación de trabajo formal, de afiliación, sino el individuo trabajador, más allá del estado que esté. Digo, para nosotros trabajadores, todo aquel de que vive de su trabajo y no vive de renta. Por eso están comprendidos inclusive del trabajo, digo, los jóvenes y los jubilados. Y como comentario, digo, nosotros desde la CTA Capital, que es donde yo soy secretario adjunto, aparte de ser del sindicato de bancarios, de Sistema, venimos desde que empezó la pandemia y que se visualizó mucho más el tema de los cuidados, el trabajo de cuidados que no quiere ser reconocido, y llevamos 19 semanas de ollas populares y actos en el Obelisco y marchas a la legislatura, al punto que el oficialismo, el PRO, a desgano, pero tuvo que presentar un proyecto de ley que no es el que queremos, no es el que nos contiene a todos, pero donde prácticamente van a debatir el reconocimiento justamente a todos los trabajos de cuidado que no están comprendidos, tanto merenderos, comedores y los trabajos que no están siendo registrados. En la consigna esenciales somos los trabajadores, así que digo, a raíz de la unificación, porque esto lo estamos haciendo no la CTA sola, sino con todos los movimientos sociales y todos los sindicatos que están colaborando con esta campaña, y le hemos doblado el brazo justamente a esa parte tan nefasta de la política argentina como es el PRO, que tiene que empezar a reconocer, por lo menos para discutir, no como queremos nosotros, pero que el trabajo de cuidado tiene que ser reconocido como trabajo y tiene que ser remunerado. Así que es una experiencia muy valiosa que, bueno, lo vamos a poner a disposición de la diplomatura si hace falta toda esta campaña, ¿no? Era para eso. Gracias. No, muchas gracias, sí, es el ejemplo buenísimo ese. Y es una cosa que se está observando mundialmente, porque el único país que tiene organizada a la economía, se llama economía popular, es Argentina, ¿no? Así que sí, gracias por el aporte. Bueno, vamos a, como le prometimos a Emilce salir un poquitito antes, voy a hacer 3 preguntas en una. Una voy a tratar de contestarla yo, si no te ofendés, Emilce, porque es más jurídica, pero vamos a... primero, Mariela Martínez es una joven abogada y muy buena abogada del Ministerio de Trabajo, que se dedica a la cuestión de asociaciones sindicales, ¿no? Entonces nos introduce un tema que es el famoso encuadramiento sindical, donde evidentemente nuestra mirada del mundo del trabajo, y esto tiene que ver con lo que vos decías, es tan rígida que existe en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales un módulo de actividades donde el otorgamiento de derechos a los trabajadores, si están en cual u otro convenio colectivo o representación sindical, tiene que ver con un registro de actividades que son todas y no hay otras, ¿no? Entonces ella nos habla de los nuevos fenómenos: mercado libre, bancos, artistas de variedades, cantantes, bailarines. Pero creo que lo que necesitamos acá, y creo que, no sé, Milce, si vos querés agregar algo, es reformular la palabra trabajo. ¿Qué es trabajo? ¿No? Y a partir de esto que señalaba Emilce, de todas aquellas cuestiones que nosotros decimos, o la legislación dice, o el sistema informático de la dirección dice, que son actividades, por lo tanto son trabajo, y todo lo que no está ahí no es trabajo, o, como dijo al principio, será otra cosa regulada por el derecho comercial y por los tribunales comerciales.
Eso es lo que primero tenemos que discutir, el concepto de trabajo, ¿no? Porque ella veía una dicotomía como abogada entre ese concepto tan cerrado o tan rígido y la cuestión que tenemos que acometer. Pero me parece que igualmente el tema del encuadramiento sindical viene desdibujándose cada vez más por esta realidad que nos señalaba Emilce. Las empresas que tienen múltiples objetivos, la externalización, tenemos un montón de ejemplos en la actividad formal. Y respecto de la actividad de la economía popular, debe haber una respuesta muy rápida, porque si no, ahí es donde la realidad trasvasa al derecho formal y se va generando esa realidad, como dicen algunos, de los que están afuera son más de los que van a estar adentro, ¿no? Si querés agregar algo, ahora va Emilce, pero quería redondear 2 pedidos de preguntas más, para así podés cerrarlas en una sola respuesta o en un solo comentario. Vamos a darle la palabra primero a Juliana Herrera. Juliana Herrera es abogada, pero además es asesora de la Unión Obrera Ladrillera de San Luis. Y Leandro Randolini, que pide también la palabra, vamos a ir en ese orden, es secretario de prensa del Sindicato Municipales de Tigre. Juliana primero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Emilce, muchas gracias. Es siempre un placer escucharte. Contrariamente a lo que está pensando en este momento Juan Manuel, te quería comentar que me quedé pensando en esto de tantas frases que se ha usado últimamente en la pandemia de trabajos esenciales y cómo la cuna del capitalismo, o sea, el barrote del capitalismo, porque la cuna es el Reino Unido, nombra a los trabajadores esenciales de una manera que tiende como a cosificarlos. Es decir, a través de poner en manos de estos nadies tareas que consideran esenciales, como son personas que están completamente fuera de todo el sistema, y cómo a raíz de lo que sucedió acá en Argentina, con esta nueva terminología, ¿no? Porque tenemos nuevos términos a partir de la pandemia, que es esto de trabajos esenciales, cómo la economía popular y cómo la puesta en valor de los trabajadores que todos los días, al otro día, tenían que seguir viviendo. Yo creo que es un resumen maravilloso el que hiciste. Te quiero felicitar, creo que en nombre de todos, porque sobre todo desde el ámbito desde el que yo participo, que tiene tanta importancia en la economía popular, poner en valor, así como explicaste con esos ejemplos tan cotidianos de la puesta en valor, yo creo que quizás sea propicio hablar de futuro del trabajo en estos términos, es decir, determinar cuáles son los contenidos reales de la esencialidad de aquí en adelante, y que el futuro del trabajo esté dispuesto a reconocer esta esencialidad, y lo que están hablando en el chat de la reformulación, lo que dijo Juan recién, de la reformulación del concepto de trabajo, creo que es como el cierre hermoso de esta diplomatura que estamos hoy terminando. Nada más. Muchas gracias. Leandro. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos los compañeros. Mi nombre es Leandro Randolini, soy secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre. Bueno, agradecer a Emilce, a vos, Juan Manuel, por estas herramientas que nos están dando en todas estas charlas. Realmente fue muy bueno. Y más que nada, sumarme en el pedido de la movilización de hoy. Lamentablemente los municipales no fuimos nunca considerados como esenciales,
De hecho, tuvo que haber un decreto para poder que los compañeros vengan a trabajar, ¿no es cierto? No solamente la gente de salud estaba como esenciales, pero ¿a qué voy? Tampoco se nos pagó como esenciales. Hoy el barrendero sigue cobrando exactamente lo mismo. Hoy el compañero que arregla, que está en la calle, el de bacheo, sigue cobrando exactamente lo mismo. No tenemos un convenio colectivo de trabajo. En Tigre estamos trabajando con un convenio colectivo de trabajo, pero te puedo decir que el 99% de los compañeros municipales de la Argentina no tienen un convenio colectivo de trabajo. Los intendentes no hacen caso a los convenios colectivos de trabajo, no quieren un convenio colectivo de trabajo. No tenemos paritarias. Lamentable, no tenemos ningún tipo de paritaria a nivel nacional y provincial. Tenemos sueldos que van desde 4.000 pesos, básicos de 4.000 pesos. Pero bueno, yo te agradezco a vos, te agradezco a Mariela y también Martínez. Y como dice Juliana recién, ¿no es cierto? Con esto de poder ser esenciales, que los trabajadores sean todos tomados como esenciales, es fundamental. Gracias por dejarme participar y bueno, gracias Emilce y gracias Juan Manuel. Bueno, hay algunas opiniones, pero en el mismo sentido. Emilce. Bueno, al principio, antes de contestar, quiero hacer un especial saludo a Martín y a Brony, porque estudiamos juntos en la universidad y somos amigos, entonces quiero que sepan que no es común que alguien que es un par esté escuchando a otro, ¿no? Sobre todo en Argentina. Gracias, Martín, por estar. Y además docentes de esta diplomatura también, así que es participativo, a veces estamos de un lugar o en el otro. No, y respecto a lo que dijeron, bueno, Juliana, muchas gracias, por supuesto, a todos por los comentarios, por la apreciación. Es un tema, la pregunta es, en el mundo hoy, si es un problema cultural o es un problema legal o político. Es decir, miren, hay uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, decía, como los hombres no son ángeles, necesitamos leyes. Es una frase famosa. Entonces, este reconocimiento de las actividades esenciales, de reconocer que toda actividad es trabajo, es un problema cultural de cómo cambiar la percepción de la gente, o es un problema legal, es decir, el Estado interviene e institucionaliza eso. Bueno, son las dos cosas, ¿no? Ustedes saben que los milagros en la Biblia se hacen por demanda. No es que Jesús sale a la calle y de prepo hace caminar a la gente, ver a los ciegos. Hay una película de Monty Python que se llama La vida de Brian, recomiendo verla en internet, donde es una parodia de Jesús de Nazaret, ¿no? Y aparece Jesús y sale y cura, hace milagros, ¿no? Así de prepo, cura a los paralíticos, hace a los ciegos. Viene uno y lo increpa. Dice, pero escúchame, ¿quién te pidió a vos que me cures? ¿Yo ahora de qué vivo? O sea, ¿cómo voy a salir a pedir? No me acuerdo si lo hizo caminar o ver, ¿no? Entonces, esto es una, más allá de Monty Python, que eran unos grandes historiadores de Oxford. Esa película fue un drama cuando salió. Es genial, es genial. Cada escena es genial. Pero más allá de política, puede actuar de dos maneras. Interpretando y haciendo el milagro que el otro no quiere, porque desde el lugar de los iluminados sabemos lo que el pobre descartado necesita, y así terminamos con Trump y Bolsonaro en el gobierno, o podemos actuar sobre la demanda. Pero para eso, el que no ve tiene que querer ver, tiene que expresar su voluntad. Y en cuanto a lo que decía el compañero sobre estas actividades que ellos hacen que no son reconocidas, los mismos trabajadores muchas veces, bueno, ustedes están pensando en Argentina. Yo como trabajo globalmente tengo el mapa en la cabeza de América Latina y de otros países de Europa. La situación de Argentina, sepan que es muy especial y privilegiada. A ustedes les puede parecer un desastre, pero el sistema de organización laboral, sindical y de comunidad de base que tiene Argentina no existe en otro país. Uno podría preguntarse, bueno, y con tanta organización y tanta riqueza comparativa, es decir, riqueza natural, ¿por qué estamos como estamos? Bueno, ese es otro tema, pero este modo de organización
No existe en otros lados del mundo. Entonces, pensando en el mundo, para que el Estado convierta en políticas públicas y en instituciones el reconocimiento de ciertas actividades laborales, tiene que haber una demanda. Y para eso la gente tiene que organizarse. Es decir, son las dos cosas. Se necesita el cambio cultural y se necesita también la institución de esas necesidades reconocidas como derechos por parte del Estado. Ahora, el tema es cómo hacer para lo que la izquierda la llama la conciencia de clase, ¿no? Porque tenemos un montón de gente en los sectores medios sin trabajo que no se considera desocupada. Tenemos chicos de 40 años que viven con sus padres y no se consideran sin techo. ¿Entienden? Es un problema el que tenemos. Tenemos profesionales que ganan 25.000 pesos y no se consideran trabajadores, se consideran profesionales porque tienen un título universitario. Entonces no se organizan ni se sindicalizan. Entonces hay un problema legal, pero hay un problema a nivel de la demanda también. O sea, tiene que haber una sociedad que empiece a percibirse como trabajador y no como rentista, y que empiece también a percibir que el trabajo da dignidad, que es el único modo que tengo de manifestarme y de expresarme. Eso no significa que cualquier trabajo da dignidad, sino que debemos convertir a todo trabajo en un trabajo digno, que ese es otro tema, ¿verdad? Y por último, y esto es una moción mía que estoy tratando de convencer a algunas personas, entre ellos a Monseñor Buffet y a Ana Biondi, a varios, y le voy a decir que yo creo que en el colegio secundario tiene que estar la materia trabajo. Y le digo por qué. En Estados Unidos hay una materia en el colegio secundario que es la de conducir, aprender a manejar. Es una materia, todo el mundo sale, se maneja a los 16 años, todo el mundo sale con un registro y cursó un cuatrimestre la materia de conducción. Nosotros no tenemos materia trabajo. Como tampoco tenemos una materia de cómo hacer plata. La gente va a la universidad, y hay una gran fantasía, sale de la universidad y cree que porque tiene un título de arquitecto, de médico, de ingeniero, se va a sentar así y la sociedad le va a poner $100.000 arriba de la mesa. No. Porque hay que ver, primero tiene que poner en valor ese saber. Primero. Entonces, la universidad no me enseña a hacer plata. Por eso puede ser que siendo arquitecto me muera de hambre. No hay ninguna universidad que me diga cómo hacer plata. Me van a enseñar una técnica, que es distinto. Y tampoco me enseñan el valor del trabajo. Entonces yo creo que para cambiar esto habría que hacer dos cosas. Primero, incorporar el trabajo como materia obligatoria en la escuela media, ¿no? Y segundo, dejar de hablar de los pobres y empezar a hablar de los ricos. Porque ya todos sabemos cómo son los pobres, ¿no? Todos sabemos cómo son los pobres. A los ricos, a los chicos de los colegios ricos, católicos, clase media, los llevan una vez al año a misionar, ¿no? Para que vean cómo viven los pobres. Entonces van a Santiago del Estero, o van a hacer trabajo en una villa. Yo nunca vi a un rico, a un pobre, que lo lleven de excursión a Palermo Chico. Digo Palermo porque acá cerca de mi casa. No llevan a los chicos pobres a ver cómo viven los ricos. Nadie sabe cómo viven los ricos. Después creen que la persona de al lado mío que hizo una casa de 2 pisos, chalecito, es el capitalista. Entonces van y lo agarran a golpes. No. El capitalista hoy no tiene una casa. Vive en Airbnb, no tienen casa, se mueven de un lado al otro. No acumulan cosas como los pobres. Los que acumulan cosas son los pobres. Si usted entra en una casa de un pobre, quizás la de cualquiera de nosotros, yo misma, sobra un pedacito de palo, lo guardo por si lo necesito. Sobra un pedacito de tela, lo guardo porque lo puedo usar. ¿No? Entonces uno termina llenando la casa y uno dice, pero este palo lo puedo tirar y lo compro por 20 pesos en 5 años, o quizás no lo use nunca. Pero no es así. Uno acumula, porque en algún momento puede faltar. Eso hacen las mascotas, los roedores. Si alguien tiene un roedor, lo sabe. Entonces, esa acumulación de cosas la hacen los pobres. Por eso viven tapados de cosas que no sirven para nada. Los ricos no acumulan cosas, acumulan renta, que es distinto. Entonces es muy difícil ver un rico. Vemos a una persona clase media, pero la riqueza
no la conocemos. Yo les aseguro que muy pocos conocen la riqueza. Entonces yo haría dos cosas. Organizar excursiones para ver cómo viven los ricos, para saber a lo que puedo aspirar. Por supuesto que no queremos vivir todos así, porque si no explota el planeta, no tendríamos donde poner la basura, habría más niveles de contaminación. Pero los pobres no saben la calidad de vida la que están siendo. Entonces eso para mí son dos medidas. Para cambiar la cultura, empezar a hacer visible la riqueza. Basta de hablar de pobres, basta de contar pobres. Empecemos a dar los nombres de las familias ricas. Son familias. La encíclica se llama Fratelli Tutti, y en el primer capítulo, que todo pasa de largo, dice, el contexto de San Francisco era la guerra de familias. Ojo con esa frase. El contexto de San Francisco, en el que se inspira este papa, el contexto político, era la guerra fratricida. Era la guerra entre familias ricas. Bueno, presten atención a eso. No tengo tiempo de desarrollarlo, pero creo que entendieron el mensaje. Entonces me parece que esas serían, en mi opinión, dos soluciones. Incorporar el trabajo como materia en los colegios para entender el reconocimiento de la actividad creativa, no el trabajo como explotación, sino como creativo, y empezar a visibilizar qué es realmente la riqueza, de qué modo está acumulado, porque si no agarramos a un pobre empresario de la zona norte que está luchando para ver cómo no despedir gente, y creemos que es el capitalista. El capitalista no hay capitalista, porque el capital es impersonal, son relaciones de producción, no son personas, las personas son víctimas, tanto de arriba como de abajo. Pero bueno, acá termino porque si no, no nos vamos más. Los dejo porque sé que tienen que ajustar temas, siendo hoy el último día de su curso, de este diplomado. Agradezco mucho a la Universidad de San Isidro y al rector Enrique del Percio, que me invitó a ser parte de este diplomado y que me hizo el honor de tener en la primera reunión y la última. Le agradezco mucho a Juan Manuel Martínez Chas, que es un excelente profesional y un gran amigo también, y por supuesto a todos los que están y estuvieron este rato que compartimos juntos, y quedo a disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, Emilce. Bueno, la vamos a despedir con un agradecimiento muy grande. Tiene otras actividades como es su prédica y con esta necesidad que tuvimos hoy de escucharte, también en todos los lugares se te escucha con la misma sutileza, con las mismas ganas y con las mismas fuerzas para abrir nuestros corazones y nuestras cabezas, ¿no? Así que, Emilce, muchas gracias. Te liberamos y vamos a seguir unos 20 minutos más que nos quedan para ajustar algunos temas organizativos que tienen que ver con la diplomatura. Muchas gracias, Emilce. Yo aprovecho, si me dan un minuto, y los saludo porque sé que el cierre de curso y después si hay temas de evaluación, hay unos nervios que no van a permitir que pase el mensaje de Enrique del Percio, el rector de la universidad, que recién Emilce hacía referencia y que le manda, por supuesto, saludos y lamenta no estar porque está con temas de universidades, unas reuniones muy largas que lo tienen ahí acorralado, y yo tengo la ventaja de no estar en esa reunión y estar acá, escuchando este cierre de curso, que me parece que es súper interesante porque lo que surge de las reflexiones de todos los participantes que estuve escuchando a partir de la excelente clase que dio Emilce para el cierre, es algo que tiene que ver con sentarnos a debatir de vuelta esto de en qué consiste el trabajo. Y este debate necesariamente tiene que tener trabajadores y tiene que tener los representantes, ¿no es cierto?, sindicales, los movimientos de los trabajadores como protagonistas, y tiene que tener, digamos, el espacio también de las universidades, en donde nos sentemos a escuchar, ¿no es cierto?, qué dicen ustedes, qué es el trabajo, el acompañamiento también de una teóloga de la filosofía también, porque en definitiva la filosofía se pregunta sobre estas cuestiones esenciales, como dicen, ontológicas. ¿Qué es esto de qué estamos hablando? Entonces, me parece maravilloso que el cierre que proponen ustedes, los miembros los participantes de este curso y los directores, director Juan Manuel, la coordinadora Sabrina,
que nos pongamos a pensar en esta diplo que se llama el futuro del trabajo, digamos, ¿no? La redefinición del trabajo mismo. Así que me parece que es un cierre espectacular. No sé si lo prepararon a propósito o no, pero me parece que es un cierre espectacular. Así que bueno, los felicito. Y bueno, la verdad que es un honor que esta diplomatura esté alojada en la universidad y esperamos poder continuar con este tipo de lazos y de actividades de extensión con la comunidad, ¿no? Porque que una universidad que está sentada en una comunidad no trabaje con la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad, entonces mejor que se vaya. Así que bueno, gracias a Juan Manuel, excelente director, a Sabrina, una coordinadora de lujo, y bueno, gracias por confiar en esta diplomatura, en este trabajo que organizaron Juan Manuel y Sabrina. No, María Laura, gracias a vos, y al revés, gracias a ustedes por darnos este lugar, por alentarnos, no solo a Enrique, a vos, a Mariana Rospide, Estefanía Cuello, que ayudó muchísimo también, Mariana Barreiro, Jerónimo Weiderman. Espero no olvidarme de ninguno, de cada uno del equipo de la universidad, en el que ya venimos cumpliendo algunos años y que nos sentimos pero tan cómodos trabajando con esta amplitud. Así que muchas gracias, María Laura, por estar. Y no, al contrario. Y bueno, a seguir, como siempre. A seguir. Hasta luego. Gracias, María Laura. Hasta luego. Bueno, hemos llegado al final. Uno como que dice, bueno, ya los jueves se hacían pesados, de 18 a 20, hay que estar, que no me puedo conectar, bueno, pero ahora como que le da una sensación de que va a extrañar. Pero seguramente vamos a seguir con el listado de ustedes, con una ronda de charlas, de conferencias, desde la misma diplomatura y otras organizaciones que van a colaborar, hasta el año que viene, donde entendemos, vamos a ver, si no como actores de nuestro destino nos iremos a otro lado, pero creemos que vamos a continuar, a aprender de los errores, tratar de modificarlos, de agilizar la problemática, adecuar un poco la profundidad, hacer un mix entre la profundidad de los temas que tenemos que tratar, como lo hizo Emilce recién, pero también ver cómo lo bajamos a la realidad concreta de cada uno de ustedes. Esto ha sido una experiencia que hemos tenido que armar en muy poquito tiempo, ustedes saben muy bien, en el medio de la pandemia. Me acuerdo que cuando Enrique del Percio nos confirmó en un poco más de un mes que iniciaba la diplomatura, había que armarla, y esa semana fue la semana del parate, donde hicimos un nuevo aislamiento como argentinos para tratar de aplacar un poco la pandemia que parecía que no tenía descenso. Ya pasaron casi 3 meses, pero bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad, la gentileza de haber participado. Esto antes de decirle que van a tener que hacer algo. Y bueno, obviamente esto trajo algunos problemas de tipo administrativo. No teníamos contacto más que por internet con el área administrativa y demás de la universidad, con sistemas, y esto, bueno, complejizó todo, pero vamos a tratar de hacerlo más, de una manera más, digamos, mejorando, ¿no? Ver cada día cómo aprendemos, cómo incorporamos cosas,
y cómo intercambiamos cosas. Aparte, bueno, en base a eso yo quería pedirles, cuando tengan tiempo, alguna reflexión sobre qué mejorarían, qué les gustó menos, que sean descarnados, sinceros, y porque esto es, la verdad que los que están acá a esta hora, un jueves casi 8 menos 10, es porque deben tener un interés, si no, salimos y no pasa nada. Y bueno, me interesaría la opinión de ustedes. Ahora los voy a dejar con Sabrina porque nosotros hemos preparado un video de 30 y pico de minutos, 30 minutos, con una persona que es muy importante a nivel internacional en la OIT, con María Luz Vega Ruiz. Es una abogada española que de hace prácticamente 15 años está radicada en la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, y fue la primera coordinadora de la Comisión de Iniciativa del Trabajo, de Iniciativa del Futuro del Trabajo, allá por el 2016. Ahora es consejera principal del Departamento de Investigaciones de la Oficina Internacional del Trabajo. Hicimos hace un tiempo una grabación de 30 minutos, van a ver que son 3 preguntas muy sencillas, que habla ella sobre el futuro del trabajo. No nos olvidemos que, esto es una aclaración, que es una visión de una persona que conoce mucho Latinoamérica, ha sido funcionaria en Perú, en OIT y demás, pero no deja de ser una visión eurocentrista, acerca y de una funcionaria internacional. Sobre esa base, Sabrina ahora les va a explicar lo que aspiramos a que en 15 días nos entregue. Bueno, buenas tardes ya, casi buenas noches a todos. Elaboramos con Juan unas 4 preguntitas en base al video, muy fáciles de responder, no requiere de mucha elaboración. Sí, por ahí nos interesa un poco que complementen con alguna opinión de ustedes, de acuerdo a cada pregunta. Tienen que ver con el trabajo, con la denominación del trabajo, con el futuro, con el movimiento sindical. Y una quinta, como decía Juan, que queda abierta a alguna sugerencia o alguna propuesta innovadora, si se quiere, por parte de la organización o alguna reflexión particular respecto de la organización que cada uno representa, porque es tan amplio todo el abanico de compañeros que somos, que cada uno desde su actividad puede tener una visión distinta. Entonces, esa última pregunta queda abierta un poco a eso, a la libertad de que se expresen con total confianza. Les voy a mandar por mail y por el grupo de WhatsApp a la cadena de mails donde se les mandó el material, el videíto con el link para que puedan ingresar, y abajo van a tener estas 5 preguntas, si les parece bien, para entregar dentro de 2 jueves, o sea, el próximo jueves no, sino el otro, como límite, y si alguno tiene algún problema, no importa, nos comunica y lo entrega cuando pueda. A ese mismo mail, desde el que le vamos a enviar las consignas. Lo que les pido, por favor, para que los podamos identificar a cada uno, es que arriba o abajo de las preguntas pongan el nombre y el apellido de cada uno para poder identificarlos, porque quizás nos llegan, si bien el mail figura destinatario, alguno tiene algún nombre, un seudónimo o algo cambiado, entonces para que los podamos identificar después cada trabajo, que le aclaren el nombre y el apellido de cada uno. Obviamente pueden utilizar el material que se les dio digitalizado, y
los apuntes que hayan tomado. Nada, es un poco para hacerle un cierre a todas estas unidades que vimos, que creo que fueron amplias y abarcativas dentro de lo que nos permite una diplomatura. Así que nada más que eso, no sé si alguno tiene alguna duda, no me queda más que volverles a agradecer, como hizo Juan Manuel y todos. Gracias por la participación, por el respeto y por los aportes, y nos vamos a seguir viendo en el mundo del trabajo. Bueno, ¿estamos bien entonces? Bueno, que nos vayamos 5 minutos antes está bien, está muy merecido. Así que aplauso a todos ustedes por haber Un aplauso para todos. colaborado. Gracias, Juan Manuel y Sabrina. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Excelente. compañeros, chicos. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Chao, Muy Alicia. bueno. Gracias, gracias. Chao. Chao. Gracias, Juan, gracias a todos. Gracias a todos los compañeros. Un gusto haber participado de esta charla.